Reflexiones sobre la aplicación de las neurociencias, los manuales estadísticos en psiquiatría, DSM y CI-10 frente a la clínica psicopatológica. Casos clínicos. Primero, los inconvenientes en la clínica cuando se confunde síntoma y trastorno en las neurociencias y en las terapias cognitivo-conductuales. En respuesta, los analistas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis a través del mundo, en la publicación del libro llamado El Libro Negro del Psicoanálisis, por parte de los defensores de las terapias cognitivo-conductuales, los cuales atacan al psicoanálisis y sus avances en el conocimiento de la clínica psicopatológica, así como también de todo el legado de la psiquiatría clásica. Este queda reducido a una cifra o a un dato estadístico. Para ellos, los criterios válidos son aquellos salidos de los grandes manuales estadísticos sobre salud mental, el DSM-5 y el CI-10 en la actualidad. Agnès Aflalo, psiquiatra psicoanalista miembro de la MP y de la Escuela de la Causa Freudiana en París, en uno de los artículos titulados El síntoma biopsicosocial, hace énfasis en el análisis crítico del informe del INSERM en Francia, donde se considera que estos autores, dice ella, explícita o implícitamente, los expertos utilizan la misma definición de síntoma asociado al trastorno. En su artículo, la autora considera que la llave maestra del informe del INSERM, Instituto Nacional de Salud y de Investigación Médica en Francia, es la definición biopsicosocial del síntoma. Es a partir de allí que los expertos y sus asesores evalúan las psicoterapias, todas cognitivizadas. Jean Cotreau se refiere en la página 172 del informe sobre las psicoterapias y Daniel Wildocker la considera como propia desde su tratado de psicopatología. El síntoma biopsicosocial tiene que ver con el cientismo. El cientismo es la disciplina que pretende resolver los problemas filosóficos a partir de la ciencia positivista, cuantitativa, donde cada sujeto será evaluado a través de un número o de una cifra aplicando métodos estadísticos. Primero, el paradigma psicológico. En este primer paradigma, Agnès Aflalo da cuenta de los mecanismos que están al origen de las terapias cognitivo-conductuales, donde encontramos sus principales exponentes, Pavlov, Skinner y Watson. En estos trabajos de Cotreau y de Wildocker, escribe Agnès Aflalo, se afirma la supremacía de las terapias cognitivo-conductuales inspiradas en Pavlov, Skinner, que se basan en la ecuación cientista perro ruso más computador americano igual hombre. Además, dichas técnicas son consideradas como abusivas y sin argumentos convincentes. Esta práctica de imposición de la fuerza utiliza la sugestión. Es el caso del procedimiento llamado aversivo que busca angustiar metódicamente a los pacientes. La lista es larga. De Joe Watson, quien provoca un terror experimental en un niño de 11 meses, hasta el empleo actual de descargas eléctricas en los pacientes con trastornos mentales para hacer ceder sus síntomas. Se trata de desacreditar el psicoanálisis para obtener las finanzas del Estado y de las aseguradoras. Esta división entre el síntoma y las terapias cognitivo-conductuales se apoyan en el DSM. Este manual es considerado poco fiable y sin validez en Francia. ¿Cómo comprender actualmente este manual cuando los mismos autores lo han criticado? Segundo, el paradigma social. El segundo paradigma no es muy ajeno a las corrientes del movimiento psicoanalítico norteamericano, la IPA, a través de la famosa psicología del yo, quienes consideran al yo, la instancia freudiana, como la síntesis de la personalidad, teorías ampliamente criticadas por Jacques Lacan, en uno de los textos de sus escritos, La situación del psicoanálisis en 1956, y las cuales denominó ortopedias psicológicas. En consecuencia, a partir de este paradigma, se define una versión del factor cultural al servicio del orden social. La salud llamada mental es la capacidad a conformarse a los valores dominantes de la sociedad. El síntoma es una desviación que amenaza el orden social. La psicoterapia debe obtener que cada individuo se conforme con las normas
comportamentales de su medio. Las psicoterapias para ellos debe obtener que cada individuo se conforme con las normas comportamentales de su medio. Esta asegura entonces la función del mantenimiento del orden social por un retorno a la conformidad denominada normalidad. Ejemplos: la pobreza, el divorcio, la inmigración se transforman en factores de desviación en materia de salud mental. La evolución de la esquizofrenia es considerada como mejor en Nigeria que en Dinamarca. Aquello que no está bien en el reino danés será la fragmentación de la familia. Las patologías mentales serán definidas en función de pertenecer a grupos religiosos o nacionales, según las tesis del epidemiólogo H.B. Murphy. ¿Es razonable considerar este neohigienismo racista como científico? Estas nuevas formas de segregación parecen estar de actualidad en lo que ocurre en el mundo en esta segunda década del siglo XXI. Tercero, el paradigma biológico. El avance de las neurociencias de la mano de los grandes monopolios de los laboratorios farmacológicos y los medios de comunicación, donde se presentan como científicos experimentos que consideran la oxitocina y las feromonas las responsables de los comportamientos humanos en su totalidad. Ver National Geographic. 71, en Estados Unidos, el psiquiatra Louis Jolly West, continuando el legado de racismo de la psiquiatría, ideó un experimento secreto de terapia de aversión llamado Centro de Violencia. Su plan, financiado por el gobierno, era implantar electrodos en el cerebro de hombres afroamericanos e hispanos para darles choques si mostraban cualquier comportamiento violento. Y si eso no funcionaba, castrarlos químicamente con drogas. Cuando la proposición racista de West enfrentó la indignación del público, el plan se archivó. Aunque las implacables teorías racistas de la psiquiatría fueron neutralizadas, no fueron detenidas. En 1994, el psicólogo Richard Herrnstein, coautor de La curva de Campana, afirmó probar que los negros eran genéticamente discapacitados y, por tanto, inferiores a los blancos. The bell curve really argues a very old eugenics idea. It argues that people are born with different kinds of intellectual abilities, that these are inborn pretty much at birth. It goes back to the notion that somehow black people are genetically and biologically inferior to white people as a way to justify what was really its programs of social racism and social sexism. And you see that kind of thinking going on in public school testing and IQ testing and educational testing and tracking. And this new tool fit into that old mold. It was a new tool that could prove the intellectual inferiority of African Americans. The psychiatric profession has done great damage, certainly in the past, and far too many in the present, too, to subvert democracy and perpetuate racial stereotypes, even more, deep racism in society. We have to battle against this continual misinformation, disinformation, pseudoscience. It can be repackaged in whatever form or format it is. But if it is based solely upon the color of one's skin and then is the merit of that human being, I just reject it. Los afectos, el malestar social, familiar entre otros, son considerados en general como resultado de reacciones químicas del cerebro. Se postula la causa genética de los síntomas, el nombre del progreso de las neurociencias, de la genética y la biología. Ver documento de Internet acerca del TOC, de los trastornos obsesivo-compulsivos en las ratas y su paralelo con el pensamiento. Chicago, 22 de agosto de 2007. Se trata de un neodarwinismo social que afirma la inigualdad de las razas. Ha cambiado el significante en el curso del siglo XX, sin cambiar el contenido. Solo el eugenismo, ciencia aplicada por los nazis para el mejoramiento de la raza, ha desaparecido. El darwinismo social de H. Spencer ha servido para justificar el racismo, la segregación en Estados Unidos y la exterminación de los judíos en Alemania nazi. La sociobiología del zoólogo Edgar Osborne Wilson afirma el origen genético de los comportamientos sociales. La desigualdad racial y cultural explica los factores de riesgo de las poblaciones peligrosas. Este racismo es tomado hoy por la psicología evolucionista, antropológica, etc. ¿Puede uno pensar seriamente confundir esta ideología con la ciencia?
Estas posiciones ideológicas de la ciencia se pueden constatar en el pleno siglo XXI, con el avance de la tecnología, las masas medias, la televisión, Google, entre muchos otros, donde aquellos que deben transmitir las noticias, los líderes de opinión, los pastores de las múltiples tendencias religiosas, en unos cuantos segundos responden a cualquier forma de malestar humano y proponen soluciones ideales, que desgraciadamente están lejos de ser resueltas. Para la ciencia oficial, el psiquismo sería un órgano que se puede medicar, cuantificar y medir, un real sin ley, como lo demuestran los manuales impuestos a todos aquellos interesados en las diferentes ramas y disciplinas presentes en la formación de profesionales encargados de la salud mental, las instituciones y los claustros universitarios, que en la actualidad se centran en los manuales estadísticos DSM y CI10. Es así como Agnès Aflalo en su artículo escribe: esta teoría basta a afirmar la desigualdad racial, las constantes biológicas. Aplicar a esta valorización los principios de su método conduciría a una medicina sorprendente. ¿Tiene usted una infección, una insuficiencia hepática, un infarto del miocardio? Paciente y médico marcarán una de las preguntas del cuestionario: un poco, mucho, nada, etc. Los cálculos estadísticos reemplazarán respectivamente las medidas de los anticuerpos, de las transaminasas y de los electroencefalogramas. Esta retórica cientista quiere hacer creer que el psiquismo es como el organismo medible. Es esto que explica la selección de los paradigmas compatibles con la pregunta que se responde en el cuestionario, la cual contiene los cálculos estadísticos para hacer creer que se trata de la ciencia. Es también así porque sin pruebas esta retórica consiste en proponer un argumento llamado paradigma científico, y un punto de contradicción imposible de negar. Otro paradigma es propuesto para esconder y obtener el esquema circular cognición, biología, comportamiento, bautizado ley científica. Este cientismo rechaza al sujeto y lo real singular al cual se enfrenta. Este real es sin ley, pero no inefable. El psicoanálisis, como se ha podido demostrar, solamente tiene en cuenta el caso por caso.